Good morning. We are going to start the third plenary sessions. And first of all, I would like to thank the institutions that are going to promote this plenary session. They are the Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, that is represented by Don Fernando Rodríguez Puertas. He is going to present the speaker, Luis Fernando Angulo Iturregui, that will speak about the industrial building. The second presentation is sponsored by the Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales. Here in the table is his dean, Don Aquilino de la Guerra Rubio, that he is going to present to Don Juan Alberto Pizarro, who will speak about past, present and future of the energy in building. The third one is courtesy of IECA, Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones. Myself will present the speaker, that is Dr. Ingeniero Juan Carlos López Agüí. He will speak about concrete and buildings. And finally, the fourth presentation will be sponsored by INTEMAC, Instituto Técnico Español de Materiales y Construcciones. The speaker will be, and will be presented by myself, will be Professor Jaime Fernández Gómez, that will speak about design quality control key points. So, thank you to these institutions. Please, Fernando Rodríguez Puertas, you can present the first speaker. Sí, sí. Buenos días, señor director, Aquilino, y a todos los asistentes. Buenos días. Me encuentro aquí como representante del Colegio de Ingenieros Industriales y la Asociación de Ingenieros Industriales de Cantabria, Julio Soler. En nuestro colectivo existe un pequeño número de colegas, pero muy importantes en cuanto a su calidad técnica, que se dedican a un tipo de edificación que se aparta un poco del resto de edificaciones que quizás esté tratando en este congreso. Imagino que todas las edificaciones de las que se ha hablado tienen el denominador común de que la persona es el canon en torno al cual gira dicha edificación y todos los problemas que ella conlleva, que son las personas. Podríamos hablar de edificios residenciales, edificios religiosos, edificios deportivos, de cualquier tipo. El edificio industrial creemos que se halla a medio camino entre la ingeniería civil, por la magnitud de las cargas utilizadas en dichas edificaciones, y, finalmente, quizá con ejemplos más modernos, lo que podríamos denominar arquitectura industrial, cuando se ha intentado integrar dichas edificaciones en un medio urbano o en un medio natural, porque cada vez más las industrias se alejan de las grandes urbes. En esta disciplina creemos que los ingenieros industriales, por su especial conocimiento de los procesos, de las instalaciones y de todo lo que conlleva una fabricación o una transformación del tipo que sea, aderezado con unos grandes conocimientos de obra civil y de edificación, prestan un gran servicio en esta disciplina. Sin más preámbulos, y dado el escaso tiempo del que dispongo, voy a presentar a nuestro representante en este congreso, a don Fernando Angulo Iturregui. Fernando Angulo ha dedicado 38 años de su vida a hacer intervenciones en el mundo industrial, aproximadamente unas 700 de diferente tipo. Grandes plantas productivas, plantas de transformación de energía, almacenamientos, todo tipo de intervenciones que pueda requerir una planta industrial, sea del tamaño que sea, y se dedique al ámbito que se dedique. Parte de su vida, 5 años, lo dedicó a ser el jefe de ingeniería y de mantenimiento de una gran industria en Cantabria como es Esniace, en la cual ha podido aplicar de forma directa, ya no solo como consultor externo, sino como parte de esa gran empresa, a dedicar, a mejorar y a
continuar todas las instalaciones y todos los edificios que forman parte de ese complejo fabril que es SNIACE. Y sin más dilación, doy entrada a don Fernando Angulo Iturregui. Muchas gracias. Señor presidente, señoras y señores, buenos días. Bueno, sí, porque tengo un audio un poco. Vamos a entrar. Estoy un poquillo nervioso, pero bueno. Bueno, debido al tiempo que tenemos, que es escaso, vamos a hacer una breve exposición primero de cómo está compuesto un edificio industrial. Y después, vamos a dividir la conferencia en dos partes. Una parte, digamos, un poco teórica y la otra, digamos, con unos ejemplos más o menos representativos de lo que son los edificios industriales. ¿Cómo se va esto hecho? Un edificio industrial, todo el mundo lo conoce porque creo que de entre los técnicos no hay nadie que no haya hecho un edificio industrial. Tiene una serie de componentes, de partes, y normalmente pues yo las he dividido en estas son la cimentación. La cimentación es la parte más, digamos, más importante de lo que se dice porque queda oculta. Tiene de los elementos de cimentación podemos distinguir las propias del edificio y las correspondientes a los equipos que están dentro, ¿no? En las estructuras, que es la parte, digamos, portante de la parte vista, podemos considerar tres tipos fundamentales: metálicas, de hormigón y mixtas. En las metálicas se usan preferentemente en edificios sobre todo grandes, medios y grandes. ¿Por qué? Por la facilidad de ampliación. Generalmente, tanto los pilares como las vigas suelen ser metálicas. Es más difícil que en la parte de lo que es el forjado, los forjados sean metálicos, que pueden ser, lógicamente, normalmente pueden ser de hormigón, losa de hormigón, losas aligeradas, prefabricadas, o si no, también pueden ser a base de chapa colaborante. Y en último caso, pueden ser solamente de acero. Los cierres de estos edificios industriales, incluso lo que es la parte de cubierta, suelen ser metálicos, suelen ser de chapa metálica en distintas componentes, chapas, digamos, pintadas o de acero normal, tratadas, o si no, puede ser en casos excepcionales de acero inoxidable. Y lo que es las fachadas, que en algunos casos no existen, debido pues, a la singularidad de los edificios, pueden ser las simples, que llamo, incluso se pueden utilizar solamente en la zona azotada por los vientos, en las zonas dominantes, y después pueden ser simples, en el caso de lo que es una chapa normal. Después, digamos, las funcionales, las llamo yo, aquellas que están sometidas a unos tratamientos donde dentro se va a realizar un trabajo. Es decir, tiene que tener unas condiciones de temperatura, de humedad, y entonces ya tiene unas connotaciones especiales. Este tipo de cerramientos son los cerramientos industriales, no tienen ningún aspecto arquitectónico para nada, y en algunos casos pueden tener, digamos, algunas formas específicas, y después vienen ya los arquitectónicos. Los arquitectónicos que yo llamo aquellos que ya tienen, digamos, una vitola o
o una terminación específica que tienen un precio alto, ¿no? Entonces, bueno, lo importante de los edificios industriales, lo más importante de los edificios industriales y para lo que se hace en los edificios industriales es para dar cabida a la producción. O sea, normalmente una nave pequeña nunca se suele realizar, vamos, no se busca, es decir, se busca primero, se compra la nave y dice, bueno, si aquí cabe la instalación y entonces se mete uno. Normalmente lo que se suele hacer, ya veremos luego cómo se sigue el proceso para el diseño de una nave industrial, ¿eh? Entonces, las instalaciones, lo más importante, hay unas que son genéricas o generales, que son, por ejemplo, pues el agua y desagües, electricidad, calefacción de aire acondicionado, la ventilación, aspiración, instalación contra incendios, la comunicación y, en algunos casos, pesajes o básculas. Bueno, nada que decir en este aspecto, todo el mundo conoce. Y luego existen otras específicas en donde ya son industrias muy, muy determinadas, en donde se utilizan la propia de almacenamiento de materiales, los movimientos de materiales, que en algunos casos son muy específicos de la producción, y luego aire comprimido, filtración, agua de refrigeración, gases que intervienen para inertización o eliminación de atmósferas, de control de atmósferas para la producción, que pueden ser nitrógeno y oxígeno. Luego el vapor, importantísimo, en algunas fábricas es importante. Y luego lo que es la depuración genérica, de productos sólidos o de productos líquidos o incluso los gases. Importante en este caso. Bien, oficios y remates, pues yo llamo oficios y remates al resto por ejemplo, pueden ser las soleras, que aunque son elementos muy difíciles de realizar, por ejemplo, porque existen naves que no tienen solera. Hay naves de almacenamiento o naves o edificios industriales en donde las exigencias son tan pequeñas que no llevan solera. Eso no significa que no tengan importancia, ¿eh? Otros, pues albañilería, solados, falsos techos, ahí van embebidos todos, ¿eh? Vamos a ver dónde está esto. Bueno, para el diseño de una planta industrial, en realidad, lo que nosotros, cuando tenemos el encargo de hacer una nave, tenemos que empezar siempre, normalmente, empezamos por tener contacto con el propio fabricante. El fabricante, que es el que más sabe del diseño de la productivo, es el que te va a comunicar a ti y el que va a realizar prácticamente de la mano, ambos va a realizar de la mano todo lo que es el edificio y lo que es, digamos, la boina de la producción. Entonces, el esquema es muy fácil. Partimos de un esquema de flujo. Con este esquema de flujo nosotros sabemos rápidamente cuáles son los elementos productivos que van a intervenir. La situación es importante porque depende de dónde vaya a estar la nave ubicada para utilizar un sistema u otro de diseño. Por ejemplo, hay veces que el terreno, la topografía del terreno, digamos el informe geotécnico te implique la utilización o el diseño del edificio en un sentido o en otro de lo que es la propia producción, ¿no? Luego, es importante, porque la aplicación de normativa. La aplicación de normativa, tanto de distancias como de elementos de depuración, como de instalaciones eléctricas, o por ejemplo de vapor. Normalmente todo el tipo de instalaciones suelen estar, aunque están dentro de una línea secundaria de producción, suelen estar muy cerca de la producción e incluso a veces están metidas dentro del proceso y de la nave, ¿no? Diseño de equipos, evidentemente. Sí. El diseño de equipos, inmediatamente que estamos en el esquema de flujo, de acuerdo con la propiedad, nosotros lo que hacemos es empezar
se compran los equipos, se diseñan los equipos donde hace falta un silo, donde hace falta una centrífuga, donde hace falta un autoclave, etcétera, etcétera. Y se van poniendo, o una prensa, en unos casos, se van diseñando, se va haciendo unas distribuciones en planta. Estas distribuciones en planta puede ser planta o plantas, porque en algunas producciones se hace en lo que es en una sola planta y en otras se aprovecha la gravedad de producción y se realizan a base de distintas plantas. Claro, aquí intervienen, evidentemente, lógicamente, las alturas de los edificios, aparecen edificios bastante esbeltos, aparecen cargas importantes, como veremos, y aparecen, digamos, unas connotaciones que van a marcar una pauta sobre la estructura y las cimentaciones del edificio. Bueno, después, luego se adquieren los equipos, que tendrán una serie de modificaciones, y a partir de esta adquisición de los equipos se realiza la redistribución y la distribución en planta o en distintas cotas, ¿no? Entonces ya a partir de aquí ya inmediatamente se le da forma al edificio. Aparecen los accesos, o bien por montacargas, o bien por escaleras, o bien, lógicamente, por bombeo, movimiento de materiales. Hay que tener en cuenta absolutamente todo. Normalmente, antes hemos hablado de las instalaciones, yo lo que siempre he tenido muy presente es que las instalaciones todas sean accesibles. Siempre las instalaciones de un edificio industrial deben de ser accesibles. He conocido casos, evidentemente, tres capas, por ejemplo, de tuberías, donde cuando se rompía una tubería tenías que romper otras dos, o los carretes, porque están desmontar o parar absolutamente toda la producción, porque tenías que coger y desmontar, ya digo, las tuberías que estaban debajo de esa para poder reparar la que está. Normalmente eso se hace a base de galerías o a base de, si estás en altura, a base de huecos que van forrados, todos ellos, forrados, por decirlo así, de lo que son las instalaciones. Bueno. Partimos siempre de la parte industrial para saber lo de los edificios, ¿no? Dice edificios, bueno, depende, el tamaño, lo que decíamos antes, el tamaño implica, pues eso, utilizar simplemente, comprar una nave para meter dentro una pequeña producción, no hay ningún problema. Y luego ya aparece dentro del tamaño mediano y el tamaño de la empresa mediana y de la empresa grande. Veremos casos, por ejemplo, pues es el caso de Ferroatlántica o el caso de Solvay o el caso que, lógicamente, aparecen, son industrias ya con cargas muy fuertes, incluso hay otras que son de cargas normales, pequeñas, pero que también tienen una importancia enorme para el diseño de lo que son las naves. El tipo, bueno, vamos a ver dentro de lo que es, bueno, ya hemos dicho que dentro de la mediana y grande puede ser ligera y pesada. Caso de la industria pesada en una mediana empresa, pues por ejemplo un taller de calderería. Un taller de calderería pues tiene unos puentes de Rouen importantes, tiene unas máquinas importantes y lógicamente pues, se puede considerar, póngase por caso, equipos nucleares. Es una nave que acoge elementos de calderería, es una calderería pesada. Entonces, evidentemente, ese sería un ejemplo de una nave, digamos, una empresa de tamaño mediano y luego con industria pesada. Y luego la grande, pues lógicamente, pues la industria grande puede ser, evidentemente, puede ser Solvay o puede ser también la propia SMIACE, donde ahí aparecen elementos pesados y elementos con características ya muy específicas, ¿no? Luego, en la dedicación, en el tipo, existen ejemplos de los edificios en donde está concentrada absolutamente toda la industria. Aparece el edificio representativo e incluso está metido dentro de él todo lo que es todo el edificio. Ahí está producción, están los servicios, están todas las instalaciones secundarias y aparece la línea de proceso totalmente involucrada en él. La dispersa, que es, veremos el caso de que por motivos digamos, de normativa, sería conveniente, y de ampliación, es conveniente separar claramente todos los elementos que componen la industria. Veremos el caso. Y luego, está la dispersa y la especial,
pues dentro de este caso, pues por ejemplo, la industria química tienen unos elementos específicos, unas inclusiones de equipos que le dan un matiz por la diversidad de la producción que tiene, ¿no? Por ejemplo, el caso de Solvay o Desniace, Desniace, por ejemplo, tiene 5 fábricas involucradas dentro de él y lo mismo le pasa también a Solvay. Entonces, claro, lógicamente tiene un sistema especial. Ahí aparecen los almacenes. Por ejemplo, almacenes de graneles. Pues almacenes de graneles pueden ser silos metálicos o pueden ser naves dedicadas a ellos. Véase el caso de, por ejemplo, el depósito Franco aquí, que tiene naves todas silo, naves en planta, todas en silo, son naves corrientes y normales, pero que, por ejemplo, tienen, digamos, pueden cargarse con muros en muros de cierre que son resistentes hasta 5 metros de altura, que se van a luces de 30 y 30 y tantos metros. Tengo ahí unas naves que veremos luego, ¿no? Entonces, estos pueden ser graneles, sólidos, líquidos o gases. Los líquidos, lógicamente, depende de qué tipo sean de líquidos en condiciones normales o sean líquidos a presión. Entonces, tienen unas connotaciones diferentes. Existirán depósitos enterrados, depósitos aéreos, en donde, lógicamente, se almacenan estos líquidos. Y los gases, exactamente igual. Lo que pasa es que los gases normalmente suelen ir a presión, suelen ser en estado líquido y aparecen unas connotaciones que pueden ir, incluso en algunos casos, enterrados, ¿no? Bueno, ahí aparecen los envasados. En los envasados tenemos estos elementos o estas naves de envasados. Aparecen generalmente, pues vienen en pequeños, en big bags o en toneles o en elementos cerrados, y entonces lo que es el almacenamiento es un almacenamiento discreto que va sobre palés y que va almacenado en estanterías. Estos también hay que cumplir la normativa y hay que tener en cuenta unas condiciones específicas para cada caso. Y por eso aparecen aquí que en algunos casos existen edificios industriales que van soportados o apoyados en estas mismas estanterías. Lo pongo como casos ya extremos. De estos yo no tengo ninguna experiencia en ellos. Los he visto en Mecalus o Esmena. Estos he visto, alguno hecho, pero bueno, es así. Claro, ¿qué diferencia hay? Bueno, pues que este edificio, para volverle a utilizar, es, lógicamente, como almacén, pero nunca se puede utilizar, nunca tiene una reutilización para otro tipo de almacén o productivo. Bien, en cuanto a la producción, pueden ser las naves de producción, siempre tenemos la línea principal y lo que son las secundarias o que vienen a partir de las instalaciones. En cuanto a la línea principal, en cuanto a líneas principales y secundarias, pues llamamos línea principal siempre a la que va, lógicamente, desde la materia prima hasta el producto final. Ya digo que se pueden ir anexionando otros temas dentro de las instalaciones, aditivos de los elementos que están almacenados en las distintas naves o distintos elementos, ¿no? Y luego los representativos, pues ahí están las oficinas, aseo, vestuarios. Estos normalmente, los edificios representativos, siempre tienen un matiz especial. Siempre están destacados, siempre están cerca de las salidas, entradas, de los controles, normalmente. Pero hay otros casos que están metidos dentro de fábrica, pero son casos excepcionales. Bien. Pongo esto como ejemplo de una línea, de un esquema de flujo para una cosa sencilla, que son unos productos refractarios, que nada más que lo que tiene es un almacén de materias primas, a granel, o vienen en bag, y estos graneles va a una molturación. De la molturación hay un rechazo, pasan a una criba, y de la criba se ensila, y estos silos van a una cinta dosificadora con un pesaje, a otro silo ya, a una mezcladora, luego va a un pesaje y luego ya se envasa y sale a mercado, ¿no? Esto lo hago porque
¿Qué posibilidades? ¿Por qué pongo este pequeño ejemplo? Pues porque en este caso me ocurrió un tema en la propiedad. Cuando nosotros hicimos el contrato con esta propiedad, ya tenía diseñado habían dado un diseño en distribución en planta. Un diseño de distribución en planta que tenía 26 cintas transportadoras y 6 elevadores de cangelón. La intervención nuestra fue muy sencilla, que es coger y meter meterlo en altura, porque era un elemento de gravedad. Pusimos los molinos abajo, pusimos arriba la criba, iba a los hilos y luego se hacía el pesaje y se empaquetaba y se mandaba digamos al mercado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues, digamos, de 26 cintas se redujeron a 2, la dosificadora y luego la de subida al ensacado, a la mezcladora o la amasadora. ¿Cuántos elevadores de cajilones? Uno solo. ¿Qué pasa? Que antes ocupaba 1000 metros cuadrados. El mantenimiento habría que hacerlo con 2 o 3 personas, cosa que aquí solamente se hacía con una. Y, lógicamente, la rotura de una de las cintas, de cualquiera de ellas, de las 26, que daba una frecuencia en cuanto pasara un año o dos, pues prácticamente aquella planta tendría que tener un repuesto de cada cinta. Eso es carísimo. Entonces, se redujo de superficie, se elevó una pequeña verruga, que ya la veremos luego, y con eso se reparó, bueno, aparte de que, lógicamente, el costo inicial, que eso quizá muchas veces es lo de menos, porque la amortización luego se realiza rápidamente. Lo que es importante dentro de lo que es una industria es la productividad posterior. Bueno, y con esto ya pasamos a mirar las fotos. No sé cómo andaré yo tiempo. Bueno, ahora, a ver cómo paso yo. Aquí. ¿Cómo salgo yo de esto? Nada, voy a meter el otro, este ahora tengo que ir al M. Este no. Vamos a ver. Esta es una fábrica, bueno, es una MOES, fábrica de PEAs, de productos activados. Esta es la materia prima de los farmacéuticos, vamos, de lo que son las grajeas y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí consta, bueno, la parcela tiene, me parece que son 50.000 metros cuadrados. Esta parcela está encima de un vertedero sellado. O sea que yo recuerdo, vino por allí un paseo diciendo que habían enterrado ahí 25 vacas. O sea que nos podíamos encontrar con lo que sea. Aquí me parece que en cimentaciones, tuvimos que clavar aproximadamente 1.200 pilotes. Entonces, todas las soleras son soleras armadas y el edificio el edificio de producción es este de aquí, siempre por gravedad, 4 alturas. Este tenía unas cimentaciones importantes, hasta de 5 pilotes, me parece que eran aproximadamente, llegaban las 700, 800 toneladas por pata, esa sería una ampliación. Y, bueno, aquí tenemos la entrada, está por aquí, entramos, este es el edificio, las oficinas y recepción. Estos son el laboratorio, estos son los aseos y vestuarios. Aseos y vestuarios, que luego los aseos se repetirían en cada planta. Las naves cada una tiene su forma. Aquí está previsto, lógicamente, digamos, ampliaciones. Esta es, por ejemplo, aquí está todos los graneles, algunos van enterrados, ya lo veremos luego. Estos son graneles envasados, graneles envasados. Todos ellos llevan, como ven, en la parte de arriba tienen sobre todo ventiladores estáticos. En algunos casos estos ventiladores estáticos llevan un fusible, de tal forma que al subir la temperatura se clausuran para evitar, en el caso de incendios, que se produzca un tiro forzado, ¿no? Entonces, bueno, luego esta parte de aquí, digamos, este edificio es un edificio donde se almacenan los líquidos correspondientes a interfaces. Es decir, los productos, estos son autoclaves, son como ollas a presión, y lógicamente esas ollas a presión pues necesitan, pues como los de casa, al hacer unas alubias o hacer lo que sea, necesitan calentarse, necesitan enfriarse, necesitan mucho frío, depende de la reacción química y tal. Entonces eso está totalmente controlado. Y luego necesitan inertizarse las atmósferas que quedan dentro, limpiarse perfectamente. Bueno, ahí
las interfaces que produce dentro de la carga de las autoclaves, como sirven para la siguiente línea de producción, se almacenan ahí. El edificio, como digo, de producción, este de aquí, consta, como ven, de 4 plantas. La parte exterior es chapa, pero interiormente lo que son los remates que decíamos, estos están metidos con fábrica de ladrillo y totalmente recubierto con un material de grés. Grés con resina para evitar, lógicamente, los ataques y la limpieza, sobre todo, la limpieza para este tipo. Es importante consignar aquí, en este caso, yo ya digo, en este caso fue con un director de planta con el que estuvimos diseñándolo. En este caso, una vez obtenido el material, en la parte, pero aquí aparecen 10 minutos. Bueno, cargamos de la parte superior, va al autoclave, la autoclave baja, digamos, a una centrífuga, y de la centrífuga se lleva un secado, y luego en la parte esta de aquí, que es donde se almacena, esto tiene un filtrado muy minucioso, precisamente porque, claro, el trabajo que allí se está realizando, los operarios, claro, están aspirando el ambiente y no pueden tener, aparte de lo que es la aspiración puntual de lo que es la máquina, tienen una aspiración ambiental muy exigente, debido precisamente a los productos que se están manejando. Y de aquí sale, bueno, este edificio que ven aquí, importante, aquí es donde se produce, ahí está toda la parte de instalaciones. Está energía eléctrica, el vapor que necesitamos, y aquí hay también los correspondientes elementos de reposición de las máquinas. Aquí está el nitrógeno, esta parte de aquí, ese es el compresor, y esta parte de aquí está el depósito de agua para refrigeración. O sea, que el autoclave a veces, pues eso, necesita calor, mete vapor. Quita calor, ahora voy a meter una temperatura determinada, agua de refrigeración. Ahí están las torres de refrigeración, lógicamente, para que se produzca una temperatura determinada. Necesito vapor, luego necesito al final, quito y necesito limpieza. La limpieza, esto es lo que estábamos hablando, aparecen ahí las interfaces esas que aparecen ahí. Y luego automáticamente después se limpia y se inertiza y viene la siguiente producción. Son producciones discretas, no es una producción, es producción va. Entonces no es una producción continua, pero de todas formas al final aquí sí que es producción continua en la zona de lo que es envasado. Va envasado en toneles aproximadamente de 15 a 25. Bueno, y aquí toda esta zona de aquí es la de zona de depuración. Toda es la zona de depuración. Aquí aparece el oxígeno para estas áreas. Aparece primero, aquí aparece una piscina para el tratamiento físico-químico. Luego aparece, aquí se separan, hay unos filtros ahí metidos. Luego aquí estas son oxidadores para reducir el DQO y el DBO. Y luego de aquí pasa a un sedimentador. Y de aquí ya cumple la normativa. En este caso, en lugar de ir a un colector, va a otra planta, pero aquí exigían unas condiciones determinadas. Bueno, con esto pasamos allá a otros edificios. Vamos a hacer este es el edificio de producción. Bueno, es importante, ahora veremos, esto que vemos aquí, la alimentación de magraneles, de líquidos, está muy alejada del elemento producción. ¿Por qué? Pues porque ellos querían separarlo precisamente para tener poco problema, o sea, para tener localizados siempre los problemas de riesgos, de incendio, etcétera, ¿no? Entonces, este es un rack, y entonces lo hacíamos. ¿Cómo se llevaba? Pues a través de este rack. Que luego veremos, por ejemplo, en el caso del rack, que son rack mucho más fuertes. Pero bueno, este es el caso. Esta es la zona de depuración, la de interfase, y este es, por ejemplo, la zona de depósitos de almacenamiento de graneles. Aquí se almacenan pues, acetonas, alcoholes, son elementos peligrosos. El rack. Esta es, por ejemplo, la piscina del agua de refrigeración, donde aparecen las torres. A ver si aquí están las torres de refrigeración. Y este es, por ejemplo, el tipo interno. Vean un autoclave con el agitador. En fin, ahí cada tubería significa una cosa, ¿no?
aparecen las alimentaciones de líquidos y de gases. Normalmente esos autoclaves, lógicamente el calor se da, no es interno, el calor no se da al interior, lógicamente se da por la parte exterior. Van, por supuesto, llevan unos serpentines, algunos 2 o 3, depende del tema, para que pase el vapor o el agua de refrigeración, y luego van forrados para evitar, lógicamente, pérdidas de calor y de frío, ¿no? Esta es una vista de las tuberías internas, un paso también aquí, y luego, bueno, hemos terminado con este. Vamos a ver este. Sí, ahora voy a coger el F. Yo traigo aquí material, sí, tengo aquí material para no sé cuánto tiempo, pero bueno, vamos a... Este es, por ejemplo, Ferroatlántica. Claramente, aquí vemos, vayan, oficinas nuevas que estaban aquí, antes estaban en esta zona, estaban aquí, ahí estaban, y han pasado ahora aquí, pero bueno, es bien fácil, aquí aparece, son edificios de hornos Tanabe, edificios de hornos Erken. Y luego estos se hicieron en el año, bueno, estos se han remozado ahora con tecnología propia, pero bueno, es muy fácil, es mineral que llega, aquí había una apiladora antigua, esta la hicimos como honor en el año, me parece, 72, con una apiladora, y tenía unas pantallas de separadoras de hormigón de 12 metros de alto. Yo me acuerdo que se hicieron, esta estaba pilotada, y yo recuerdo que entonces utilizamos, el pilote trabajaba a presión y lo que hicimos fue en uno de ellos ver el empotramiento, y entonces en una cápsula, bueno, en una campana de aquellas que había entonces para la extracción de fangos, pues yo me atreví a bajar a uno de ellos y ver el empotramiento que se hacía abajo. Era una caverna, pues eso, destrozada porque bajaba el trépano. El trépano es un sistema de una cruz de unas chapas de acero de 100 milímetros que caían a lo mejor de 20 metros de altura, y entonces pues rompían aquello y se producía allí el empotramiento con hormigón. Y yo recuerdo, pues eso, que tenía que ver el empotramiento. Así, evidentemente aquello estaba perfectamente empotrado, cosa que no se puede lograr, lógicamente, con un pilote prefabricado, en este caso. Cimentaciones de todas estas, tanto de esta nave como de esta otra, que es la que hemos hecho después, estas son todos siempre en esta zona, siempre son por pilotes. Es una zona que cuando yo entré en el año 72 te hundías hasta la rodilla porque era relleno de unos fangos de color amarillo, procedente de un mineral, no sé de qué tipo de mineral sería. Y bueno, y de aquí se produce la alimentación, aquí se llenan, hay unos silos que se van llenando, y luego pasa al horno, el horno se carga, y por gravedad, por fusión, hay 3 electrodos que se van desgastando, porque son unos electrodos de un componente de carbono y alquitrán, y van desgastándose, van bajando por medio de unas... Y, lógicamente, se produce dentro de lo que es el horno, que tiene, no tiene ninguna salida de gases en absoluto, se produce una transformación interna de energía y aparece un mineral. Este mineral se sangra, se cuela y mediante una cuchara se desnata, se quita la escoria y luego se vierte en las eras de colada. Esta era de colada, al regarse, se rompe y luego, si ha quedado alguno grande, luego se moltura en esta zona de aquí, que es el producto acabado. Aquí aparece solamente lo que es la entrada, la alimentación, y luego se produce más o menos lo mismo. Tiene la misma técnica. Estas son, lógicamente, esta es una 55, una estación de 55, de 55 va a 12. De 12 se entra aquí a los transformadores que pasan a 110 voltios nada más. Son unos cables para alimentar los electrodos muy fuertes. Y aquí lo mismo, aquí a partir de 12. Aquí concretamente hace poco hemos tenido que extraer un transformador que no tenían por dónde sacarle cuando se hizo el cambio, vamos, la nueva instalación, y tuvimos que, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, la estructura metálica. La estructura metálica tiene esa ventaja de que todas las ampliaciones se realizan con muchísima facilidad. Refuerzas, pones unas vigas,
cargas, etcétera. Bajamos el transformador, vamos, en 2 días el transformador estaba abajo. Eso es importante. Ya está, bueno. Bueno, pues si se me acaba el tiempo, pues muchas gracias por haberme aguantado y, bueno, pues otra vez será más. Muchas gracias. Fernando, many thanks for your contribution.